Eh, el Ayom Yom de hoy es interesante y es una cuestión práctica, pero en adición a que es una cuestión práctica, eh, tenemos que tener en cuenta por qué las cosas son como son. Eh, Justamente la parshá de la semana nos dice, sobre la mitzvah de tzitzit, que cuando tenemos una prenda de cuatro puntas tenemos que ponerle los hilos, los flecos o los tzitzit. Bueno, entonces es muy importante tomar en cuenta, ¿qué tal, José? Bienvenido. Gracias. Saludos a todos. ¿Qué tal? Estamos hablando de que la parshá de la semana habla del tzitzit. Y la Yom Yom hoy nos enseña cómo ponernos el talit gadol, el talit con el cual rezamos. Pero no es una cuestión de colocarlo, ¿no? Solamente cómo colocarlo, cómo envolvernos, sino entender lo que representa. Cuando nosotros decimos la brajá, decimos Asher kidishanu bemitzvotav betzivanu leitatev betzitzit, que Hashem nos consagró con sus preceptos y nos ordenó envolvernos en el tzitzit. O sea, el primer punto, el talit tiene que tener un shiur, tiene que tener una medida que nos podamos envolver. En aquellos lugares que uno ve, hoy no se ve tanto, pero en algunos lugares se ve que usan ese talit onda echarpe, no cumple con los requisitos que tiene que tener un talit. El talit no es para ponerse así algo decorativo, un echarpecito. ¿Vieron cuando alguien sale ahora en el invierno y se pone un echarpe y le queda así medio colgado? No es eso. La mitzvah es envolvernos en el tzitzit, en el tzitzit, en el talit. Entonces tiene que tener primero una medida. En el momento que nosotros nos envolvemos, como dice en el Sidur, tenemos que estar pensando en la observancia, en cumplir todos los 613 mitzvot. Porque la palabra tzitzit, como ya hemos hablado otras veces, la palabra tzitzit suma el valor numérico 600. Si a eso le sumamos los 5 nudos y los 8 hilos que tiene cada punta, suma 613. En el momento que nos envolvemos en el talit, tenemos que pensar que Hashem nos bendiga con todas las cosas buenas que están representadas y la bendición viene a través de la observancia de todos los preceptos, de todas las mitzvot. Es verdad que hay mitzvot que cumplimos y hay mitzvot que todavía no cumplimos, pero que Hashem nos dé la bendición y eso lo hacemos en ese momento. Si el talit no tiene shiur, no tiene la medida reglamentaria, no podemos envolvernos. Si no nos envolvemos, no cumplimos con el precepto. Ahora vamos a la indicación cómo nos colocamos este talit. La costumbre en Jabat es así. Puede haber otras costumbres, pero más o menos son todas parecidas. Se coloca el talit plegado sobre el hombro derecho y se inspeccionan los tzitzit mientras se recita Borjin Avshi. Borjin Avshi es una plegaria que está indicada en el Sidur. Mientras lo tenemos plegado sobre el hombro, revisamos los tzitzit, que estén efectivamente, que en cada punta tengamos los 8 hilos. También revisamos que no haya ningún hilo cortado y tampoco que no estén cortados desde el agujerito donde, digamos, donde se pasan, donde se enhebran, digamos, los tzitzit, porque si, digamos, el tzitzit abajo está todo perfecto, pero arriba tiene un hilo, dos hilitos cortados, ya no es kasher. Entonces tenemos que revisar toda la secuencia del tzitzit, de arriba hasta abajo, que esté todo completo. Si falta un hilo, no es problema. Si falta más de un hilo, entonces es muy factible que no sea kasher. Puede llegar a ser kasher siempre y cuando el que armó los hilos lo hizo de determinada manera que estén los dos del mismo lugar.
pero esto es más complicado, lo importante es que estén, si uno lo cuida normalmente no se rompen. Bueno, una vez que revisamos los tzitzit, dice, luego se retira el talit de sobre el hombro, se lo abre, se besa al borde del talit, se lo pasa de delante suyo a atrás suyo y comienza a recitar la bendición, Leitates Betzitzit. O sea que mientras nos estamos envolviendo, decimos la braja correspondiente a Shekichano Betzivano, Leitates Betzitzit. La bendición se concluye cerca del momento en que las dos puntas derechas se colocan hacia atrás y la otra queda hacia abajo, alrededor de su cuello por el lado izquierdo. Así traen los libros Sherit Yehudá, del hermano del Alter Rebbe, Divrei Nehemia, que era de un gran Hasid. Así explican cómo tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver, la parashá de la semana realmente tiene un montón de mitzvot, pero antes de hablar sobre un tema que es un tema bastante raro, que está al principio de la parashá, resulta que una vez viene un matrimonio a lo de un rabino y vienen con una discusión y necesitan que el rabino dilucide la discusión entre las dos personas. Le pregunta al marido, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces le dice, tenemos un tema que no nos ponemos de acuerdo. Dice el hombre, mañana tenemos un Brit Milá y le queremos poner el nombre al nene. Y no nos ponemos de acuerdo en el nombre del nene. Entonces se le pregunta al rabino al hombre, ¿y qué nombre querés ponerle vos? Entonces le dice Moshe, le pregunta a la mujer, ¿y vos qué nombre querés ponerle? Moishe. Entonces el rabino le dice, entonces no hay problema, póngale Moishe y listo, Moshe, es lo mismo. No, dice la mujer, él quiere ponerle Moishe por su papá y yo quiero ponerle Moishe por mi papá. Bueno, le dice el rabino, ¿qué problema hay? Porque los dos Zeides, los dos abuelos van a estar contentos que llevan nombre. Dice, no, dice la mujer, mi papá era un tzadik, una persona que cuidaba todas las mitzvot, una persona que daba mucha tzedakah, que tenía la Achnasat Orjim, tenía la casa llena de gente todos los Shabbat y siempre extendía la mano al que necesitaba, etcétera, etcétera. Y el padre de él era una mala persona, era un ladrón, qué sé yo, todos los insultos que dijo sobre el suegro. Ahí interviene el marido y dice, es verdad, mi papá no tenía todas las cualidades que tenía mi suegro y tenía sus cosas, pero al final de cuentas era mi papá. ¿Qué tal, Eduardo? Al final de cuentas era mi papá, entonces yo quiero llamarlo por él. Entonces el rabino le dice, ¿saben qué? Denme un ratito, lo voy a pensar. Después de un ratito los hace pasar a la oficina de vuelta, le dice, ya tomé una decisión. Lo van a llamar al nene, lo van a llamar Moishe. Entonces los dos saltaron. ¿Pero Moishe por quién? ¿Por mi papá o por el padre de él? Y así cada uno dijo. Entonces el rabino les contestó, eso se va a definir cuando el chico crezca. Si va a ser como tu papá, va a ser una buena persona, que esto, que lo otro, va a ser por tu papá. Y si no, va a ser como el padre de él. En la parshá de la semana, la Torá nos cuenta, esto podría ser algo, más que todo es un ejemplo, ¿no? Chistoso. Pero la parshá de la semana nos cuenta algo sorprendente. Un hecho que dice así, si una persona tenía un hijo, que ese hijo no se portaba bien, ese hijo tenía 13 años
y comió, le robó al padre y compró o le robó cierta cantidad de carne cruda y la comió, y cierta cantidad de vino, de un tipo de vino, y se lo tomó, y es un chico que no escucha. Los padres van al tribunal y le dicen al tribunal que el chico no los escucha, que ellos lo advierten que se está portando mal y no lo escuchan. O sea, que es un chico que se lo llama Ben Soreru More, un chico rebelde y que no escucha, etcétera. Dice viene el Sanedrín y determina que hay que apedrearlo. Entonces uno se pone a pensar, ¿acaso porque un chico se portó mal y tuvo esta conducta tan terrible? Pero bueno, conducta terrible con los padres. Pero por eso tenemos que apedrearlo, por eso tenemos que matarlo. Y esta pregunta realmente la hace el Talmud. El Talmud dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, Biglal, siendo que comió esta medida de carne y tomó el vino, por eso lo vamos a matar. Y les voy a decir más. El Talmud dice que puede ser que un caso como este nunca pasó ni nunca va a pasar. Entonces, ¿para qué lo trae la Torah? Entonces, tenemos que decir que la Torah es milashon orá, la Torah es enseñanza, y puede ser que nunca pasó un caso así ni va a pasar, pero dice la Torah, siempre hay una enseñanza que podemos sacar, no importa si pasó o no pasó, importa lo que aprendemos. Ahora hay varias preguntas que podemos hacer acá. ¿Estos son padres normales? ¿Podemos decir que un padre normal va y acusa a su hijo? ¿Ustedes saben cuánto tiempo este caso del hijo rebelde? ¿Cuánto era el tiempo, el periodo que se lo convertía en rebelde? 3 meses. Desde el Bar Mitzvah, durante 3 meses. Pasaron los 3 meses, ya está. Por más que haga lo mismo, no va a ser culpable. Eh, y aparte los padres van y se quejan. No nos escuchó a nosotros. Porque si escucha a alguno de los dos, no hay problema. Si escucha al padre o a la madre, no hay problema. Ellos dicen, no nos escucha, se porta mal. En realidad hay que decir que aquí hay un tema mucho más profundo, mucho más, eh, digamos, hay aprendizajes, cosas muy profundas que podemos aprender de esto. O sea, ¿cómo puede ser? Y es que lo que pregunta la Guemará, un tipo así se lo va a castigar así. Y el Talmud responde, pero lo que el Talmud responde también es raro. El Talmud dice así, lo manishim al no lo estamos castigando por el presente, sino por lo que podría ser. Entonces dice el Talmud, siendo que este muchacho pinta, tiene todas las condiciones para ser un jefe de una banda terrible, entonces mejor lo matamos ahora y no es tan culpable, y no después, que sería mucho peor. ¿Para qué tenemos que esperar? Nos deshacemos de él ahora y listo. Y acá viene la pregunta del millón. ¿No puede hacer teshuvá? Hay una expresión que dice, y el Rambam creo que lo trae, en Davaro met bifrea teshuvá. Estamos en el mes de Elu, no hay nada que se pueda anteponer a la teshuvá, a retornar. Entonces a este no le damos la oportunidad, siendo que potencialmente es bravísimo, es terrible, pinta para que, vieron, como desgraciadamente vemos muchos casos hoy en día, vemos de chicos, ya de chiquitos, las cosas que hacen,
y el tipo de vida que tiene está condenado a ser un asaltante, un ladrón, un asesino, todo lo que sea. Eh, pero por otro lado dice, si una persona está traído sobre Elías, que una persona que fue un pecador toda la vida, si al final de sus días, antes de morir, hizo teshuvá, la teshuvá se la toman. Eh, Muchos de nosotros, tal vez, mucha gente cuando eran chicos eran bravos, no escuchaban a los padres, eran rebeldes y después se hicieron hombres de bien. ¿Por qué no le vamos a dar la oportunidad a él de ser una buena persona? Y si miramos en la Torá, vamos a ver que hay un caso también parecido. Fíjense, el caso de Ismael. ¿Se acuerdan Ismael, el hijo de Abraham? El hijo de Abraham que Sara la echó a Agar y el chico tenía fiebre y iban por el desierto y dice la Torá, se le presentaron unos pozos de agua para que lo pueda dar, le pueda dar de tomar al chico y se salve. Acá viene la misma pregunta que hacemos acá. ¿Para qué hizo Hashem un milagro que se le presente el agua? Hashem podía haber dicho que se muera y listo, se iba a morir. Y después nos íbamos a salvar. Imagínense, se hubiese salvado, muerto Ismael de todo lo que nos hubiésemos salvado. Eh, Había un rebe que se llamaba Rabbi Shmuel Borenstein. Este era el rebe de Sokochov. Sokochov es una ciudad que estaba cerca de Varsovia, o está por ahí. El padre de él se llamaba Rabbi Abram Borenstein, que era un gran sabio de la Torá muy famoso, que escribió un libro, Avnei Nezer. El Avnei Nezer era el rebe de uno de mis Rosh Yeshiva ahí en Estados Unidos, del rabino Pikarsky. Y el hijo, Rab Shmuel, que falleció en los años 20, Shmuel Bodenstein, él escribió un libro que se llama Shem Mishmuel. Entonces pregunta, la Gemara dice, miren algo interesante, me había olvidado. La Gemara dice así, ¿qué pasa si el chico es todo lo que es, pero los padres quieren perdonarlo, el perdón sirve y no se lo mata? Entonces, él contesta al Rebbe Sokochov que la verdad es, como dice el Rambam, que cada Yehudí en verdad quiere cumplir con todos los preceptos. Lo que pasa es que a veces está tan alejado que no los puede cumplir. No sabe, o las malas compañías lo incitan a portarse mal, etc. Pero en esencia, cada Yehudí tiene un alma divina y cada Yehudí quiere cumplir con todos los preceptos. Entonces, si los padres lo perdonan, entonces en ese caso no se lo va a matar. Y esta es la enseñanza que tenemos nosotros. La enseñanza para nosotros es qué es lo que hacen los padres. ¿Cómo se comportan los padres ante un hijo de esta manera? Si los padres lo van a echar de la casa, si los padres lo van a llevar al Beit Din, al tribunal, incluso al Gran Sanedrín, al Gran Tribunal de Jerusalén, y lo van a culpar por todas las cosas que hace, entonces este chico no tiene futuro. Y como no tiene futuro, por eso decide que lo van a matar. Pero la realidad es que no tiene que hacer así. La realidad es que los padres tenemos que ocuparnos de nuestros hijos, de nuestros nietos y saber y entenderlos y tenerles paciencia, especialmente en estas épocas que son realmente difíciles y uno ve, hay otros desafíos que no había en otras épocas. Yo pienso cuando nosotros éramos, todos los que estamos acá, pienso
en este grupo, la mayoría seguramente, íbamos a la escuela, incluso en mi caso, que fui a la escuela del Estado, había disciplina, pero había una disciplina que la disciplina venía del hogar y se extendía en la escuela. A veces hacíamos lío, había chicos líderos, pero todo tenía sus límites. Por lo menos en mi época, los maestros no pegaban. Cuentan que había lugares que por ahí sí los maestros estaban con la regla o con el látigo, no sé con qué. Baruch Hashem no fue mi caso, ni en la escuela Yiddish, y Leavdil tampoco en la escuela Goyish. Nunca vi que algún maestro o una maestra hayan hecho esas cosas. Pero sí había disciplina, no sé, veníamos en ese formato. Hoy en día que hay más rebeldía, y como está traído en el Talmud, en el tratado de Sotá al final, habla que antes de la venida del Mashiach es algo increíble. Si uno lee, ya lo hablamos otra vez, si uno lee el tratado de Sotá al final, ahí trae cómo va a ser la rebeldía que va a haber en el mundo, qué es lo que está pasando ahora. Y el rey explica que esa rebeldía es justamente para utilizarla para bien, utilizarla para cosas buenas, porque la verdadera rebeldía, si uno la logra transformar, entonces cambia totalmente. Para terminar, una vez ya conté creo que este maíz, pero vale la pena recordarlo por si alguno no lo contó, no lo escuchó o nos olvidamos. Y si no, es algo bueno. Cuenta el Rab Yosef Yitzhak Jacobson, uno de los más renombrados y famosos disertantes de hoy en día, es de Chabad. Cuenta que una vez él estuvo hablando sobre este tema en un Shabbatón, a todo un público, habló bastante sobre este tema, desde cómo conducirse con los hijos, etcétera. Cuando terminó, se le acercó un señor y le dice, ¿puedo hablar con vos face to face, cara a cara, no acá en público? Y dije, sí. Le dice Rabbi Jacobson, lástima que no escuché este discurso hace 35 años. Él le dice, hace 35 años yo era un adolescente que estudiaba en la yeshiva, le dice, ¿no? ¿Por qué? Entonces el tipo le cuenta. Dice, yo tenía un hijo como el que usted contó, y el hijo era hiper rebelde y no hacía caso para nada. Entonces no sabían lo que hacer. Se fueron a asesorar con un Rosh Yeshiva, con un maestro, con alguien así, y le preguntó, ¿qué hago? Entonces le dice, mira, ustedes háblenle a él y denle un ultimátum. Si a cada 2 semanas él no cambia, directamente que se vaya de la casa. Entonces pero el hombre le dice, pero nuestro hijo, no, le dice, ustedes se creen que se va a ir. Le cambié la cerradura de la casa, pero vas a ver, un día, 2 días, una semana, el pibe va a estar de vuelta. Bueno, los padres escucharon a este rabino y hicieron así, el pibe no cambió. Lo echaron, le dijeron no vuelvas. Cuando el pibe volvió, la cerradura estaba cambiada, no pudo abrir. Golpeó, tocó timbre, nadie le abría. Dice el padre, nunca más lo volví a ver a mi hijo. Hace 35 años de esto, le dice. No solamente no lo volví a ver, sino que las cosas que escuché alguna vez no eran cosas buenas. No andaba en buenos ambientes. Entonces dice, si yo tuviese escuchado, dice, no hay noche que duerma, que pueda dormir completamente sin estar digamos, haciéndome mala sangre. Te dice, si te hubiese escuchado a vos, tal vez solamente hubiese obrado distinto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La Torah dice, Yemim me karevet, smol doha, de Yemim me karevet. Primero, cuando tratamos con alguna persona, especialmente hay que hablar con un hijo, hay que acercarlo. Después podemos poner un poquito de severidad, empujamos un poco, pero lo que lo empujamos es
para después volver a acercarlo. Seguro que la Bat Israel, el amor al prójimo, especialmente de nuestros propios hijos, eso nos va a traer que tengamos najes de ellos con salud, con parnasá, con todas las buenas cosas, y esto nos acerque la venida del Mashiach inmediatamente.